Para comenzar a hablar sobre la teoría del nacionalismo debemos realizar una correcta introducción. En primera instancia se hace muy relevante conocer la visión estándar de la relación entre el nacionalismo y el concepto de Estado-nación. Para ello debemos remontarnos a mediados del siglo XVII, donde se realizó un orden de estados soberanos y territoriales que datan de la conocida Paz de Westfalia. A partir de este punto se vuelve muy importante la definición del concepto de Estado, la cual puede ser entendida como una institución social que posee el monopolio legítimo de la violencia y está definido por una frontera. Además, en el marco de esta situación se añade la definición de nación, la cual permite que los estados sean caracterizados por algunos elementos primordiales para su diferenciación, como la bandera, el himno nacional y algunas relaciones históricas en términos de su población. Tras tener en cuenta estos conceptos, sí podemos hablar del surgimiento del nacionalismo, el cual data desde finales del siglo XVIII, ya que se nacionalizó este nuevo orden estatal que se acuña con el concepto de Estado-nación y estas puertas al diálogo diplomático. En ese orden de ideas, el nacionalismo se puede definir como la idea de que la pertenencia a la nación proporciona a la persona el foco primordial de la identidad política y la lealtad, que a su vez exige el concepto de autodeterminación nacional. Los nacionalistas piensan en su nación de diferentes maneras, aunque todos lo interpretan como una sociedad entera que ocupa un territorio específico. Es decir, el nacionalismo se presenta como una ideología y un acercamiento muy fuerte a los elementos característicos de su nación, en donde las personas velan en pro de las mejoras de su estado, el cual se vuelve el centro de su identidad política. El nacionalismo se puede considerar como una ideología, como una política o incluso como un sentimiento. Con esto vemos cómo el nacionalismo puede verse en el ámbito internacional, en donde podemos ver cómo no existe una secuencia sencilla que lleve del nacionalismo a la formación del Estado-nación y a los cambios en el orden político global. No existe una formación única y dominante del nacionalismo, sino que se puede ser étnico o cívico, de élite o popular, y fortalecer o subvertir a los estados existentes. La ideología política de los estados libres es lo más importante que podemos ver y responder a su poder e ideología. En la primera fase podemos ver cómo Gran Bretaña y Francia marcaron la pauta para nacionalistas en otros lugares, pero hacia 1900 los modelos fueron los modelos alemanes y japoneses, que se hicieron los más importantes. Y después de 1918 y especialmente después de 1945, los modelos estadounidenses y soviéticos fueron los más relevantes después de esto. Con todo esto llegamos al nacionalismo colonial, en el que subvierten al Estado no por sí solos, sino que se ven ayudados por el debilitamiento de esas potencias en conflictos globales, entre sí y una combinación de imitación y desafío, que llevó a la aserción nacionalista, la cual produjo un orden mundial de Estado-nación y convirtió el nacionalismo en la idea política dominante hasta este punto. Después de conocer diferentes lineamientos, la definición y algunos ejemplos a nivel internacional del nacionalismo, encontramos la relación con el caso Burundi. Para esto es necesario mencionar que Burundi es un país que está situado en la inestabilidad, con una situación política sin resolver y una situación con violencia generalizada y la vulneración de derechos humanos como factor relevante. Para esto y para encontrar elementos del nacionalismo tenemos que remontar atrás en la historia, en donde hemos encontrado una fuerte presencia de nacionalismo étnico. Dentro del territorio encontramos varias etnias que son presentes, como lo pueden ser los Hutus y los Tutsis. En este caso, esto se explica porque desde los inicios de la historia ha habido una fuerte presencia de estos grupos minoritarios o étnicos y dichos grupos han generado un fuerte arraigo a sus costumbres, creencias o formas de actuar, lo cual se constituye como un sentimiento simbólico de pertenencia hacia sus antecedentes culturales. Sin embargo, sabemos que el nacionalismo tiene un límite como lo hemos mencionado. Por esa razón, cuando comenzaron a haber conflictos étnicos de origen social, político y violento, dejó de ser nacionalismo y se tildó como diferentes acontecimientos de discriminación, violencia o vulneración de derechos. Dichos actos se reflejaron en la actualidad con la reelección por tercera vez del presidente Nkurunziza, quien vulneró la constitución para poder optar al puesto por tercera vez consecutiva. Sin embargo, hay que aclarar que el nacionalismo solo toma elementos en este conflicto desde su inicio con elementos del nacionalismo étnico. A partir de allí, todo lo que sucede en Burundi no puede ser analizado a través de estos planteamientos de la teoría. El postcolonialismo es un enfoque relativamente nuevo al estudio de las relaciones internacionales. Inició en 1990 con la entrada postcolonial de las relaciones internacionales. Se relacionó con el fracaso del campo
para predecir eventos del siglo XX como luchas para descolonizar y la caída de la era post. Por otro lado, esfuerzos de la gente corriente para poner fin al dominio colonial o divisiones de la Guerra Fría. Una de las principales contribuciones del análisis postcolonial fueron traer relaciones históricas de poderes coloniales con colonias al estudio de las relaciones internacionales. Segundo, proporcionar puntos de vista y teorías desde la perspectiva del pueblo colonizado más que grandes potencias. Y por último, fomentar el uso de novelas, poesías y testimonios como fuente de información sobre la naturaleza. Más de 60 colonias lograron la independencia como estados y miembros de las Naciones Unidas. El momento de la independencia coincidió con la época de la Guerra Fría, en la cual las dos superpotencias competían por el dominio ideológico, económico y tecnológico. En estos nuevos estados se convirtieron en campos de batalla para la Guerra Fría, en los cuales en este periodo las dos potencias buscaban más influencia por parte de los países recién independizados. La política mundial se convertiría en la columna vertebral del pensamiento postcolonial temprano. El desarrollo postcolonial como un campo académico, también en 1980 por los primeros escritores, tuvo actividad de pensadores anticoloniales que pudieron ubicarse en un contexto más amplio como resistencia local. Oportunidades creadas para la construcción del imperio de la gente corriente de la poscolonia, escenarios en particular de la vida de las mujeres. Por otro lado, el postcolonialismo como campo académico también estuvo fuertemente influenciado por las tendencias de investigación de la India, donde un grupo de historiadores estaban desarrollando historias sociales a las que les llamaban estudios subalternos. Bueno, ahora hablaremos sobre la nueva literatura postcolonial, la cual busca abordar el colonialismo desde perspectivas más actualizadas a la coyuntura actual. Es decir, que busca una literatura sesgada a problemáticas que se viven en un mundo globalizado, teniendo como objetivo generar comparaciones de múltiples perspectivas del postcolonialismo. Un ejemplo claro serían los escritores postcoloniales que viven en Occidente, donde su escritura se basa en la forma de vida que existe entre las culturas de su nacimiento o el nacimiento de sus padres en lugares postcoloniales y las circunstancias de su vida actual en Occidente, generando así puntos de comparación entre las circunstancias que se viven en los países postcoloniales y el Occidente. Ahora abordaremos el caso de Burundi desde el análisis postcolonial. En el año 1962, Burundi se independizó de Bélgica. La monarquía presente en este país buscó siempre una distribución igualitaria de poder entre los Hutus y los Tutsis. No obstante, después de su independencia, en Burundi estallaría una guerra civil entre estos dos grupos étnicos. En el año 1993, y pese que hace más de 30 años Burundi había alcanzado su independencia, se realizaron en este año las primeras elecciones nacionales multipartidistas, siendo esta la primera vez que un Hutu alcanzaría la presidencia. No obstante, 100 días después, Melchior Ndadaye sería asesinado en un intento de golpe de Estado realizado por los Tutsis. Estos enfrentamientos trajeron como resultados múltiples genocidios y más de 300.000 muertos. No sería hasta el año 2000 donde esta guerra culminaría con el acuerdo de Arusha y múltiples charlas por los dos bandos. En el 2005 se realizaron las segundas elecciones democráticas de Burundi, donde Pierre Nkurunziza fue elegido presidente, reelecto en el 2010 y nuevamente en el 2015, donde su reelección generó múltiples enfrentamientos políticos y sociales, debido al incumplimiento del acuerdo de Arusha y la búsqueda de cambios en las leyes de Burundi con el fin de permanecer en el poder durante mucho más tiempo. Esto generó que se presentaran muchos disturbios sociales y que migraran más de 300.000 personas a países vecinos. En síntesis, desde la mirada de lo que sucedió después de la colonia, es cuando se realiza el estudio de Burundi, teniendo en cuenta los elementos del conflicto social, político y violento.